Era una noche oscura, pero la mansión estaba iluminada por la luz tenue de los candelabros antiguos, que reflejaban un brillo casi fantasmal sobre los mármoles fríos del vestíbulo. El millonario, con el corazón latiéndole con fuerza, se quedó inmóvil al observar la escena. Su criada, pálida y temblorosa, sostenía un montón de platos sucios mientras su hija, apenas un reflejo de inocencia, sollozaba sin consuelo. Cada sonido del llanto parecía atravesar las paredes de la mansión, resonando como un eco de culpa que nadie hasta entonces se había atrevido a escuchar. En ese instante, algo dentro de él se quebró. El mundo de lujo, contratos millonarios y fiestas deslumbrantes que había construido durante décadas se desmoronó en un segundo frente a aquella escena. Sin decir palabra, dejó caer su abrigo sobre un sillón y avanzó hacia la cocina con pasos firmes, pero silenciosos. «Basta», dijo con voz profunda, pero sin levantarla demasiado. La criada levantó la cabeza, asustada, y los ojos de la niña se abrieron como platos, entre miedo y esperanza. Nadie, jamás, le había hablado así a la mujer que trabajaba allí desde hacía años. El aire parecía cargado de electricidad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, conteniendo la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. El millonario tomó los platos de sus manos, colocándolos cuidadosamente sobre la encimera, y luego, lentamente, recorrió con la mirada la cocina y el comedor, buscando señales de la injusticia que hasta ahora había ignorado. La criada intentó protestar, explicar algo que no tenía palabras suficientes para describir, pero levantó una mano, pidiéndole silencio. Su mirada ahora no estaba solo llena de autoridad, sino de algo más profundo, comprensión, indignación y un impulso urgente de reparación. Afuera, la noche continuaba silenciosa, como si el mundo entero estuviera a la espera de su próximo movimiento. Nadie sabía que aquella pequeña cocina, con sus platos sucios y su luz mortecina, estaba a punto de revelar secretos que nadie había imaginado, secretos sobre la codicia, la complicidad y la verdad que los corazones humanos guardan tras sus máscaras más elegantes. El millonario respiró hondo y, con un gesto decidido, abrió un cajón que hasta ese momento había ignorado, uno que nadie se atrevía a tocar. Dentro había papeles, facturas y documentos que parecían anodinos, pero que, al mirarlos con atención, contaban una historia que nadie esperaba, una historia de corrupción, manipulación y de cómo la injusticia se había escondido detrás de la riqueza durante años. Mientras sostenía esos papeles, un cambio imperceptible comenzó a formarse en su interior. No era solo indignación lo que sentía, era una claridad devastadora. Comprendió que lo que había visto en la cocina no era un incidente aislado, sino la punta de un iceberg, un símbolo de todo lo que había ignorado en su búsqueda de poder y éxito. La lágrima silenciosa que se deslizó por su mejilla no era por él mismo, sino por la humanidad que había fallado a alguien tan vulnerable como aquella madre y su hija. El silencio de la noche fue interrumpido por un llanto más, esta vez diferente, una mezcla de alivio y miedo, como si la verdad misma hubiera encontrado una voz. La criada, aún temblando, se permitió mirar directamente a los ojos del millonario, y en ese instante, algo cambió entre ellos. No era solo una promesa de justicia lo que flotaba en el aire, sino un pacto silencioso de que nada volvería a ser igual dentro de esos muros. El millonario dejó los papeles sobre la mesa, pero no podía apartar la vista de ellos. Cada línea parecía latir con una verdad incómoda, revelando contratos fraudulentos, pagos inexistentes y manipulaciones legales que habían permitido a sus socios y asesores enriquecerse a costa de los más vulnerables. Su propia familia, que hasta ahora él había considerado intachable, aparecía mencionada en algunos de esos documentos, con firmas que él apenas reconocía pero que ahora le quemaban las manos como hierro candente. Era como si un velo invisible se hubiera roto de golpe, revelando una realidad que había preferido ignorar durante años. La criada, aún apoyada en la pared, observaba cada gesto con una mezcla de miedo y expectación. La niña, abrazada a su pierna, miraba al hombre que hasta ese momento le había parecido distante y lejano, como un ser inalcanzable de otro mundo. Pero ahora, frente a sus ojos, ese hombre parecía humano de repente, vulnerable y capaz de sentir algo más profundo que la simple rabia o la frustración. Estaba empezando a sentir culpa, compasión y un impulso urgente de enmendar los errores de su propia vida. No, la voz de la criada era apenas un susurro. No sabía, nadie nos ayudaba, dijo, con lágrimas recorriendo su rostro,
mientras las manos temblorosas sostenían una toalla usada. Pensábamos que nadie veía. Él la interrumpió con un gesto firme, pero suave. No quería palabras vacías, sino acción. Eso termina esta noche, dijo con firmeza. No permitiré que nadie vuelva a tratarte así, ni a ti ni a tu hija. Su determinación se reflejaba en cada movimiento. Caminó hacia la biblioteca, donde guardaba un antiguo escritorio lleno de documentos financieros y registros privados, y comenzó a revisar cuentas, transferencias y contratos. Cada descubrimiento lo sacudía, pero también le daba claridad. Sabía que si quería cambiar algo, tenía que empezar desde la raíz, desde el núcleo de su propia familia y de sus negocios. No podía confiar en nadie. La traición estaba demasiado cerca, demasiado bien disfrazada. Mientras revisaba los papeles, la niña se acercó lentamente, con la curiosidad natural de quien ha presenciado algo que no entiende del todo. Extendió la mano, tímida, hacia él, y él la tomó con cuidado, como si sostuviera algo frágil que no debía romper. Esa simple conexión fue suficiente para darle una certeza. No había marcha atrás. Lo que comenzaba esa noche no sería solo un acto de justicia, sino un renacimiento. Decidió entonces actuar de inmediato. Primero, llamó a su abogado de confianza, un hombre que había demostrado integridad en más de una ocasión, y le pidió que preparara un plan para proteger a la mujer y a su hija, garantizando su bienestar económico y legal de manera inmediata. Luego, sin perder tiempo, se dirigió hacia la sala de reuniones, donde sus socios y miembros de la Junta Ejecutiva esperaban, ajenos a lo que estaba por suceder. «Necesito su atención», dijo el millonario con voz clara y firme. «Hoy mismo, vamos a revisar cada contrato, cada transacción y cada decisión que se ha tomado bajo mi nombre. Y no habrá excusas ni justificaciones. Quien haya actuado injustamente pagará las consecuencias». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a hablar. La autoridad que emanaba ahora era distinta a la que había mostrado en reuniones anteriores. No era una simple cuestión de poder o de negocios, sino de moral, de conciencia. Sus socios comprendieron, por primera vez, que frente a ellos había alguien dispuesto a desafiar incluso a su propia familia para corregir un error que había ignorado demasiado tiempo. Mientras tanto, la criada y su hija permanecían cerca de la cocina, observando en silencio cómo la mansión que antes parecía un símbolo de lujo y frialdad comenzaba a transformarse en un escenario de justicia y redención. La niña, con ojos grandes y brillantes, se acercó de nuevo, y esta vez, el millonario la levantó en brazos. Sentir el peso de su inocencia le hizo entender que había vidas reales, vulnerables, que habían sido olvidadas en medio del brillo y la opulencia. Horas más tarde, cuando la luna estaba alta en el cielo y la ciudad dormía ajena a lo que ocurría en aquella mansión, el millonario regresó a la cocina. Esta vez, no estaba solo ni frustrado. Con él venían dos hombres, su abogado y un inspector de asuntos laborales. Revisaron la situación de inmediato, confirmando que la mujer había sido explotada y que su hija había sufrido las consecuencias de una negligencia que hasta ahora nadie había reconocido. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. La criada, temblando y con los ojos llenos de lágrimas, habló con una sinceridad que atravesó la fría noche. «Yo nunca imaginé que alguien como usted pudiera», su voz se quebró. «Nadie nos había visto antes». El millonario la interrumpió suavemente, colocando una mano sobre su hombro. «Eso se acabó. Hoy todo cambia». En ese momento, la mansión pareció respirar de una manera distinta. Cada habitación, cada pasillo y cada candelabro antiguo parecían llenarse de una energía que antes había estado ausente. Esperanza, justicia, humanidad. Era como si aquel hogar, que durante años había sido un símbolo de riqueza vacía, comenzara a reflejar algo más profundo, más auténtico. La verdad de que el poder sin conciencia es solo una ilusión, y que la verdadera grandeza reside en proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. El millonario pasó las horas siguientes reorganizando la vida de la criada y su hija, asegurándose de que tuvieran acceso a atención médica, educación y seguridad. Pero mientras hacía esto, también sentía que algo dentro de él se transformaba. No era solo un acto de caridad, sino un despertar. Por primera vez, comprendió que la riqueza y la influencia que había acumulado durante décadas podían ser usadas no para controlar, sino para reparar, para sanar heridas que nadie más veía. Y mientras la madrugada avanzaba,
Una sensación de quietud y propósito llenó la mansión. Afuera, la ciudad seguía dormida, pero dentro, un hombre y dos vidas vulnerables habían encontrado un punto de inflexión que cambiaría para siempre el curso de sus historias. La criada, aún con lágrimas, sostenía la mano de su hija, mientras el millonario contemplaba la escena, sabiendo que nada volvería a ser igual. La injusticia que había pasado desapercibida durante años finalmente estaba siendo enfrentada, y con ella, una lección que ninguno de ellos olvidaría, que la verdadera humanidad se mide no por la riqueza acumulada, sino por la capacidad de actuar cuando otros no pueden hacerlo por sí mismos. El sol aún no asomaba cuando el millonario se sentó frente a un escritorio que había pasado años ignorando. Los documentos que había encontrado la noche anterior seguían esparcidos ante él, pero ahora su mirada no era solo de indignación, sino de estrategia. No bastaba con ofrecer ayuda momentánea. Había que desmantelar todo un sistema de negligencia y corrupción que se había ocultado detrás del brillo de la opulencia. Cada línea de cada contrato que revisaba parecía susurrarle historias de injusticia, salarios robados, abusos ignorados, privilegios mal otorgados. Cada número, cada firma, le recordaba que él mismo había sido cómplice sin saberlo. La criada, mientras tanto, había comenzado a moverse con cautela por la mansión, explorando habitaciones que nunca había tenido permiso de ver. La niña, con los ojos todavía húmedos de llanto, sostenía un pequeño muñeco que había encontrado en un cajón olvidado de la sala. Era sorprendente cómo algo tan simple podía dar tanto consuelo. La niña se acercaba y retrocedía al mismo tiempo, temerosa de que este nuevo mundo de bondad y seguridad fuera demasiado frágil para durar. Pero cada gesto del millonario hacia ellas, cada palabra suave, disipaba poco a poco su miedo, reemplazándolo por una esperanza tímida pero creciente. Durante la mañana, mientras el cielo empezaba a iluminarse con tonos dorados y rosados, el millonario decidió llamar a su familia. No fue una conversación fácil. Cada miembro escuchaba en silencio mientras él enumeraba hechos que habían sido ocultados o manipulados. La tensión se palpaba en el aire, un silencio cargado de culpa y miedo. Les explicó, con una calma implacable, que la justicia no era negociable, que la verdad no podía seguir siendo ignorada y que la responsabilidad debía asumirse, sin excusas ni artimañas. Algunos intentaron defenderse, argumentando tradición o costumbre de la empresa, pero los miró con una serenidad devastadora y dijo simplemente, no más. Después de esa llamada, se levantó y caminó hacia la cocina, donde la criada terminaba de organizar algunos platos limpios. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada hubo algo que no se podía fingir, un vínculo que no se construía por dinero ni por obligación, sino por respeto, reconocimiento y humanidad. La criada se permitió un suspiro de alivio, y la niña, observando desde el umbral, pareció comprender que había encontrado a alguien en quien confiar. El millonario decidió entonces ir más allá de la mansión. Contactó a organizaciones de derechos laborales, abogados especializados en protección de trabajadores y activistas que habían luchado durante años contra la explotación invisible. Su intención no era solo proteger a esta mujer y a su hija, sino crear un efecto dominó que mostrara que incluso quienes tienen poder pueden usarlo para corregir errores, enmendar injusticias y transformar vidas. Cada llamada, cada reunión, lo acercaba a un propósito más grande, un objetivo que le daba sentido a la vida que hasta ahora había considerado vacía. Demostrar que la verdadera riqueza no estaba en los números, sino en la capacidad de impactar positivamente a quienes nadie ve. Mientras tanto, la criada empezaba a encontrar fuerza en la seguridad que el millonario le ofrecía. Por primera vez, no tenía que fingir sonrisas ni esconder su dolor detrás de la rutina diaria. Su hija, que había estado atrapada en una infancia marcada por la incertidumbre, comenzó a explorar la mansión con curiosidad genuina, pero también con cautela. Cada habitación que recorrían juntas era un recordatorio de lo que había estado prohibido durante años y de lo que ahora podía ser posible. Una vida donde la dignidad y la esperanza no fueran privilegios, sino derechos. Al mediodía, el millonario se reunió con su equipo más cercano y delineó un plan meticuloso. Cada paso estaba pensado para erradicar la injusticia desde la raíz, revisar contratos, proteger a empleados vulnerables, exponer irregularidades, ofrecer educación y oportunidades a quienes habían sido olvidados. Mientras hablaba, se daba cuenta de algo crucial. Esta misión no era solo por la criada y su hija, sino por él mismo. Estaba reconstruyendo su conciencia,
reconciliando la persona que había sido con la que quería ser. La criada, sentada a un lado, lo observaba con atención. Podía ver el cambio no solo en sus palabras, sino en la manera en que se movía, en cómo sus gestos habían dejado de ser fríos y calculados para volverse deliberadamente cuidadosos, humanos. Y su hija, que hasta hace poco no confiaba en nadie, se acercó y apoyó su cabeza en su pierna, encontrando en ese acto un consuelo que había creído imposible. Horas después, mientras la tarde caía y las sombras se alargaban en los pasillos de la mansión, el millonario tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y de aquellos a su alrededor. Iba a transformar la mansión no solo en un hogar seguro para la criada y su hija, sino en un refugio para quienes, como ellas, habían sufrido en silencio. Cada habitación, cada rincón, sería un espacio de protección, aprendizaje y esperanza. Y no se detendría ahí. Su influencia y riqueza se convertirían en herramientas para luchar contra la injusticia dondequiera que la encontrara, demostrando que la empatía y la acción podían coexistir con el poder y la opulencia. Mientras la noche se acercaba de nuevo, la criada y su hija se preparaban para cenar por primera vez sin miedo ni prisa, y el millonario, desde su despacho, revisaba notas, planes y estrategias. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, pero dentro de la mansión, algo había cambiado irrevocablemente. La injusticia había sido enfrentada, la bondad comenzaba a tomar forma, y una nueva historia, cargada de humanidad, justicia y esperanza, estaba en pleno desarrollo. Aquella noche, la mansión estaba silenciosa de una manera diferente. No era el silencio de la opulencia fría ni el eco vacío de los pasillos lujosos, era un silencio cargado de expectativa, de vidas a punto de cambiar para siempre. El millonario, sentado en su despacho, revisaba nuevamente los papeles. Cada línea era un recordatorio de lo que debía corregir, de las injusticias que había ignorado durante años, de los rostros de quienes habían sido olvidados en su mundo de lujo. Su mente se movía a velocidades que antes no conocía. Cada decisión, cada movimiento, debía ser preciso, porque ahora comprendía que el poder sin acción podía ser tan cruel como la indiferencia misma. Mientras tanto, en la cocina, la criada preparaba la cena para ella y su hija, pero no con la tensión ni el miedo de antes. Ahora, con cada movimiento, sentía un alivio silencioso. La niña, que había permanecido cerca de la ventana durante horas, observaba cómo la luz de la luna se filtraba a través de los ventanales, iluminando los pequeños rincones donde antes solo había sombras. Por primera vez, podía imaginar un futuro distinto, uno donde no tendría que llorar en silencio mientras su madre trabajaba exhausta. La seguridad que emanaba de aquel hombre, el millonario, era tangible, casi como un escudo invisible que cubría a ambas. El millonario decidió salir de su despacho y recorrer la mansión. Sus pasos resonaban con determinación sobre el mármol, y cada habitación que cruzaba parecía cobrar un nuevo significado. El lujo que antes simbolizaba distancia y poder ahora se transformaba en un testimonio de responsabilidad y cambio. Caminó hacia la sala de estar, donde las fotografías familiares decoraban las paredes, y se detuvo frente a una de ellas. Él con sus socios, todos sonriendo como si la riqueza bastara para justificarlo todo. Ahora, esa imagen le parecía vacía, una mentira silenciosa que debía ser desmantelada. Se dirigió entonces a su oficina privada, donde mantenía un registro de todos sus activos y relaciones comerciales. Cada contacto, cada contrato, era un terreno donde la corrupción había podido florecer, y él lo reconocía con una mezcla de indignación y resolución. Sabía que necesitaba aliados confiables, personas con integridad que lo ayudaran a deshacer años de negligencia y explotación. Llamó a su abogado de confianza y a algunos asesores que habían demostrado honestidad, y les explicó, con calma pero con firmeza, que lo que harían no era solo un ajuste financiero, sino una verdadera transformación ética de su imperio. Mientras tanto, la criada y su hija se habían acomodado en la sala de juegos improvisada, una habitación que durante años había sido solo un depósito de muebles viejos. La niña abría cajones con curiosidad, encontrando libros y juguetes que nadie le había permitido tocar antes. La criada, con la mirada tranquila por primera vez, sentía que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Podía respirar, podía mirar a su hija sin miedo, podía imaginar un mañana donde no habría más gritos ni lágrimas silenciosas. Horas después, el millonario regresó de una reunión con su equipo. Traía consigo carpetas llenas de planes,
estrategias y documentos que detallaban cómo garantizar la seguridad y el bienestar de su empleada y su hija, y cómo comenzar un proceso que impactaría a toda su organización. La gravedad de lo que estaba haciendo se mezclaba con una especie de éxtasis moral. Cada acción que tomaba sentía que era un paso hacia la reconciliación de su propia conciencia con la persona que siempre había querido ser, pero que hasta ese momento había descuidado. «Mamá, ¿todo estará bien?», preguntó la niña, con una voz temblorosa, mientras se acercaba al millonario, como si pudiera medir su intención con un simple gesto. Él se agachó y la tomó de los hombros, mirándola a los ojos con una intensidad que solo la verdad podía otorgar. «Sí», dijo con firmeza. «Esta noche comienza algo nuevo. Nada de lo que pasó antes volverá a ocurrir». La criada se permitió un sollozo de alivio, y por un instante, todos se quedaron en silencio, escuchando solo el leve murmullo del viento que entraba por las ventanas. La mansión, que durante años había sido un símbolo de distancia y frialdad, parecía transformarse a cada instante en un espacio de protección y esperanza. La sensación de que algo importante estaba sucediendo era tan palpable que incluso los candelabros antiguos parecían iluminarse con una luz más cálida, más humana. Decidió entonces actuar de manera más directa. Llamó a los medios de comunicación, pero no para alardear de su riqueza o de su poder, sino para anunciar un programa de apoyo a trabajadores vulnerables, destacando casos como el de la criada y su hija, y dejando claro que su fortuna ahora tenía un propósito: proteger a quienes habían sido ignorados por demasiado tiempo. Las llamadas se multiplicaron, los correos electrónicos se amontonaban, y él respondió a cada uno con una mezcla de calma y urgencia, consciente de que cada decisión podía marcar la diferencia entre perpetuar la injusticia o erradicarla. Mientras tanto, la criada y su hija comenzaron a explorar la mansión con más confianza. Cada habitación se convirtió en un espacio donde la libertad y la seguridad eran tangibles. La niña encontró un pequeño escritorio con lápices y papel, y comenzó a dibujar por primera vez sin miedo, mientras su madre la observaba, sonriendo con lágrimas en los ojos. Esa escena, aparentemente simple, tenía un peso simbólico enorme. Representaba el renacimiento de vidas que habían sido sofocadas por la indiferencia y el abuso. El millonario, al verlas, sintió una emoción tan intensa que le provocó un nudo en la garganta. No era solo la satisfacción de haber hecho lo correcto, sino el reconocimiento de que sus acciones podían transformar el mundo de otros, y que su vida, por primera vez, tenía un propósito que trascendía el dinero y el poder. Sabía que todavía quedaban desafíos por enfrentar, enemigos que se resistirían al cambio y secretos que podrían salir a la luz, pero la certeza de que estaba actuando con integridad le daba fuerza. Esa noche, mientras la luna iluminaba la mansión desde lo alto, el millonario se sentó junto a la criada y su hija, contemplando la transformación silenciosa que ocurría dentro de esas paredes. La mansión, que había sido un símbolo de distancia y lujo frío, ahora se convertía en un refugio, un espacio donde la bondad y la justicia comenzaban a tomar forma, donde la vulnerabilidad era protegida y la esperanza podía florecer. Y mientras el viento movía las cortinas con suavidad, el millonario comprendió algo fundamental: la verdadera grandeza no se mide por la riqueza ni por el poder, sino por la capacidad de actuar cuando los demás no pueden, por la fuerza de enfrentar la injusticia y la voluntad de cambiar vidas. A medida que la noche avanzaba, el millonario comprendió que su batalla apenas comenzaba. Los documentos que había descubierto no eran simples errores administrativos ni negligencias aisladas. Eran pruebas de un entramado que se extendía mucho más allá de su mansión y su círculo cercano. Empresas fantasma, cuentas ocultas, contratos amañados. Cada descubrimiento revelaba que durante años, la injusticia había sido sistemática, organizada y deliberada. La magnitud de lo que tenía ante sí era abrumadora, pero en lugar de paralizarlo, le infundía una determinación fría y precisa. Cada acción debía ser estratégica, cada paso calculado, porque ahora no solo luchaba por su conciencia, sino por vidas reales que habían sido aplastadas por la indiferencia. Decidió convocar a sus socios más cercanos al día siguiente. La llamada fue breve y formal, pero cargada de un peso que nadie había sentido antes. No había amenaza, ni súplica, ni temor, había claridad. Cuando llegó a la sala de juntas al día siguiente, el ambiente era tenso. Sus socios, acostumbrados a la complacencia y a la indiferencia, no esperaban que él actuara con esa intensidad ni con esa transparencia. Cada mirada se cruzaba con la otra, buscando seguridad, pero nadie encontraba refugio.
He revisado cada contrato, cada transacción y cada decisión tomada bajo mi nombre, dijo el millonario, con voz firme y resonante. Lo que he descubierto es inaceptable. Las injusticias no serán toleradas. A partir de ahora, habrá transparencia, responsabilidad y justicia. Quien haya violado la confianza de esta organización, y más importante, de seres humanos vulnerables, enfrentará consecuencias. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de culpa no reconocida. Algunos intentaron justificar sus actos, alegando tradición o prácticas habituales, pero los interrumpió con una mirada que no admitía réplica. No hay excusas. La riqueza y el poder no son un blindaje contra la justicia ni la moral. Lo que ustedes hicieron afectó vidas reales, y esas vidas importan más que cualquier ganancia. Mientras tanto, en la mansión, la criada y su hija seguían observando desde la distancia. La niña, con su pequeño corazón latiendo rápido, comprendía que algo estaba cambiando no solo para ellas, sino para todos los que habían sido víctimas de indiferencia. Su madre, por primera vez sin miedo, sonreía con lágrimas en los ojos, reconociendo que la transformación del hombre que antes solo parecía un extraño distante ahora tenía la fuerza de una promesa. El millonario no se detuvo allí. Decidió utilizar todos sus recursos para reparar el daño causado. Ordenó auditorías completas, revisó políticas de empleo y estableció un sistema de supervisión independiente para garantizar que nadie más pudiera ser explotado o ignorado. Además, implementó programas educativos y de asistencia social para los trabajadores más vulnerables, asegurándose de que tuvieran las herramientas necesarias para reconstruir sus vidas. Cada decisión era un acto de redención, pero también un testimonio de que incluso quienes poseen poder pueden usarlo con integridad. Mientras ejecutaba estas medidas, descubrió que su propia familia había estado implicada en varios de los actos de corrupción. Esa revelación fue un golpe devastador. Había confiado en ellos, los había considerado su sostén y su reflejo de éxito, pero ahora comprendía que la lealtad verdadera no se mide por la sangre ni por la cercanía, sino por la justicia y la ética. No hubo indulgencia. Se reunió con ellos y dejó claro que cualquier intento de sabotear la transformación sería enfrentado con toda la firmeza que su poder podía ejercer. La mezcla de dolor y resolución que sintió en esos momentos lo marcó profundamente, pero también lo liberó. Afuera, la noche comenzaba a ceder paso a los primeros rayos del amanecer. La criada y su hija salieron al jardín, respirando aire fresco por primera vez sin miedo. La niña corrió entre las flores, riendo con una alegría que hacía tiempo no sentía, y su madre la observaba con una mezcla de orgullo y gratitud. Sabía que la seguridad que ahora tenía no era temporal, que aquel hombre que había irrumpido en sus vidas no solo las protegía, sino que estaba transformando un sistema entero. El millonario regresó al jardín y se sentó junto a ellas. La brisa acariciaba su rostro y, por primera vez en años, se permitió un instante de paz. Sin embargo, su mente permanecía activa, planeando los siguientes pasos. Sabía que la lucha por la justicia no terminaba en su mansión, ni siquiera en su ciudad. Había más personas como ellas, más vidas ignoradas, y ahora tenía los medios y la voluntad para actuar. Su riqueza, antes un símbolo de aislamiento y poder vacío, se convertía en una herramienta de cambio tangible y urgente. Con cada hora que pasaba, el vínculo entre él, la criada y su hija se fortalecía. No era un lazo impuesto por necesidad, sino uno construido sobre respeto, humanidad y confianza. La niña lo miraba con admiración, y su madre encontraba en sus gestos y decisiones la prueba de que los actos de bondad podían tener un impacto real y duradero. La mansión, que había sido un espacio de distancia y lujo frío, ahora respiraba vida. Las luces brillaban con calidez, las sombras se alargaban suavemente sobre los mármoles, y cada rincón parecía impregnado de un propósito recién descubierto. Esa noche, mientras el millonario revisaba planes para expandir sus iniciativas de justicia y protección, comprendió algo crucial. El verdadero poder no reside en la riqueza ni en la autoridad, sino en la capacidad de actuar cuando nadie más lo hace, en la voluntad de enfrentar la injusticia y transformar vidas. Por primera vez, sintió que su existencia tenía un significado más profundo, que cada decisión podía marcar la diferencia. Y mientras la luna iluminaba el cielo, él, la criada y su hija compartían un momento silencioso,
consciente de que nada volvería a ser igual, y que juntos habían comenzado un cambio que resonaría mucho más allá de los muros de aquella mansión. Los días que siguieron fueron de transformación, no solo para la criada y su hija, sino para el millonario y todo su entorno. La mansión, que durante años había sido un símbolo de frialdad y distancia, se convirtió en un refugio de luz y humanidad. Cada habitación, cada pasillo, estaba impregnado de una nueva energía, esperanza, justicia, y la certeza de que la bondad podía florecer incluso en los lugares más inesperados. La niña corría por los jardines sin miedo, sus risas llenando el aire como campanas de libertad, mientras su madre se permitía por fin descansar, sabiendo que su seguridad y dignidad estaban protegidas por alguien que no solo tenía poder, sino corazón. El millonario, que alguna vez había medido su vida por contratos, números y títulos, descubrió que la verdadera grandeza no estaba en la riqueza acumulada ni en el reconocimiento social, sino en la capacidad de cambiar vidas, de enfrentar la injusticia, de reparar lo que había sido roto. Cada acción que tomaba desde entonces tenía un propósito claro: hacer que el mundo fuera más justo, más humano. Lo que comenzó como una reacción impulsiva al sufrimiento de una mujer y su hija se había convertido en un movimiento silencioso pero poderoso, una demostración de que incluso quienes han vivido en la distancia y el aislamiento pueden abrir los ojos y el corazón a la realidad de los demás. Los socios que antes se creían intocables ahora enfrentaban la verdad de sus actos. Algunos intentaron resistirse, otros buscaron excusas, pero ninguno pudo escapar a la transparencia que el millonario había impuesto. Cada irregularidad descubierta, cada abuso expuesto, se convirtió en una oportunidad para corregir, para aprender, para transformar. Y en ese proceso, él mismo se transformó, de un hombre consumido por la rutina, el poder y la indiferencia, a alguien capaz de empatía profunda, justicia implacable y visión auténticamente humana. La ciudad comenzó a notar el cambio. Organizaciones y activistas que habían luchado durante años contra la explotación laboral se unieron a sus iniciativas. La mansión, antes un símbolo de opulencia distante, se convirtió en un centro de ayuda, un espacio donde se protegía a quienes habían sido invisibles. Familias enteras encontraron apoyo, trabajadores vulnerables recibieron educación y oportunidades, y la influencia del millonario se convirtió en un faro de esperanza. La noticia se esparció rápidamente. Un hombre con todo el poder del mundo había elegido usarlo para sanar heridas, no para expandir su riqueza o reforzar su control. La criada y su hija vivieron la evidencia de que la vida podía cambiar de manera radical. No era solo que ahora tuvieran seguridad y recursos, era que sus vidas habían sido reconocidas, sus voces escuchadas, su dignidad restaurada. La niña creció rodeada de oportunidades que nunca había imaginado, y su madre descubrió un sentido de propósito renovado, ayudando a otros a través de los programas que el millonario implementaba con generosidad y rigor. Cada sonrisa de la niña, cada gesto de gratitud de la madre, era un recordatorio para él de que sus acciones podían crear un impacto real y duradero. Pero más allá de la ayuda tangible, lo que más marcó a quienes observaban la historia fue la humanidad que emanaba de aquel hombre. Su transformación se convirtió en un ejemplo poderoso, que la riqueza, cuando se combina con conciencia y coraje, puede ser una fuerza para el bien, que la justicia no es un concepto abstracto sino un acto diario, y que el cambio verdadero comienza cuando se tiene la valentía de mirar la realidad de frente, sin excusas ni máscaras. Con el tiempo, la mansión se llenó de nuevas voces, voluntarios, profesionales, familias que encontraron refugio y seguridad. Cada rincón reflejaba un compromiso con la vida y la dignidad humana, y cada acción del millonario inspiraba a otros a cuestionar su propio comportamiento, a actuar con integridad y a proteger a quienes no podían defenderse solos. Lo que había comenzado como una noche desgarradora frente a una escena de injusticia, se había convertido en un movimiento de transformación silenciosa pero poderosa, un testimonio de que la bondad puede vencer la indiferencia y la injusticia, incluso en los lugares más inesperados. El millonario a veces se detenía a observar a la criada y a su hija desde el jardín. La niña, ahora más confiada, le sonreía con un brillo en los ojos que parecía decir: «Gracias por vernos cuando nadie más lo hizo». La madre lo miraba con gratitud profunda, un reconocimiento silencioso que no necesitaba palabras. Él comprendió, en ese instante, que había alcanzado algo que ningún contrato, ningún título ni ninguna fortuna podría haberle dado: la certeza de que su vida tenía un propósito, de que había hecho algo verdaderamente importante,
algo que resonaría más allá de su mansión, más allá de su ciudad, más allá de su tiempo. Y mientras el sol se alzaba, iluminando los muros antiguos con un dorado cálido y lleno de promesas, la mansión entera parecía respirar con un nuevo ritmo, no el de la opulencia fría, sino el de la vida, la justicia y la esperanza. Cada habitación contaba la historia de lo que había ocurrido, que la indiferencia puede ser vencida, que la bondad puede tomar forma, y que la justicia verdadera comienza con la decisión de actuar cuando otros no lo hacen. Esa noche, el millonario entendió que la grandeza no se mide por la riqueza ni por el poder, sino por la capacidad de transformar vidas, de reparar injusticias y de abrir los ojos a la verdad de la humanidad. Y mientras la criada dormía tranquila junto a su hija, protegido finalmente por la seguridad y la justicia que merecían, él miró el cielo estrellado y supo que su historia, y la de ellas, sería recordada como un testimonio del poder de la empatía, de la acción y de la redención. Una historia que no solo cambiaría sus vidas, sino que inspiraría a quienes tuvieran el valor de mirar, de sentir y de actuar. Porque, al final, comprendió que lo que verdaderamente importa no es lo que poseemos, sino lo que hacemos con aquello que podemos dar. Y en esa noche iluminada por la esperanza, la humanidad, la bondad y la justicia habían encontrado su lugar en una mansión que, por primera vez, no era solo un símbolo de riqueza, sino un hogar de vida, amor y transformación.